Ciertos sistemas políticos no es que sean peor como remedio que la enfermedad, es que son tan ineficaces como cambiarse de camarote en el Titanic. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañe otra vez. Hemos venido hablando de la autoridad familiar. La palabra autoridad significó inicialmente el derecho o la libertad para actuar. Luego llegó a significar el poder que es investido en alguien, el poder delegado. Y finalmente la palabra autoridad lleva la idea de el derecho de ejercer ese poder. El diccionario dice que autoridad es persona revestida de algún poder o mando, poder que tiene una persona sobre otra que le está subordinada. Esa facultad, la de estar revestido de autoridad, cuando se maneja sabiamente, es una bendición para los subordinados, ya sea en el hogar, en la iglesia, en la empresa o en el Estado. Quien está en autoridad ha sido nombrado por Dios para bendecir a sus seguidores. Pero cuando estas personas que están en autoridad abusan del poder, resultan en el azote de aquellos a quienes debían guiar o deberían guiar. Y ahí es cuando el remedio resulta peor que la enfermedad. La Biblia advierte sobre el pecado de autoritarismo, valiéndose de la metáfora de desgranar las espigas en el Antiguo Testamento. El grano en espigas se liberaba de la cáscara golpeándolo moderadamente con una vara. El sentido común decía que las espigas no debían aplastarse con instrumentos de hierro. La norma divina es esta. Increíble, pero hay una norma para sacar el grano de las espigas. Está en Isaías 28, versos 27 al 29. El eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa la rueda de la carreta, sino con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará por siempre, ni lo aplastará con la rueda de la carreta, ni lo triturará con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer su sabiduría. Esto es sabiduría. El agricultor utilizaba herramientas apropiadas para desgranar las espigas delicadas sin destruirlas. Se preocupaba de su fragilidad. Así Dios, al disciplinarnos, toma en cuenta todas nuestras circunstancias y debilidades, las debilidades personales que todos tenemos. Con seguridad, si lo merecemos, el Señor pondrá en marcha la estrategia disciplinaria correcta en el momento justo, a fin de que su propósito se cumpla y nos lleve al arrepentimiento y nos libre de la perdición. Así que debemos seguir su ejemplo cuando tenemos que guiar a otros. Cada persona necesita un trato diferente. Identifiquémonos con las necesidades de quienes dirigimos y apliquemos el trato especial que quizás les haga falta. El agricultor se aplica a su tarea con trabajo y prudencia conforme a la naturaleza de ella. Así el Señor, que ha dado esta sabiduría a los hombres, es sabio en consejo y excelente en su obrar. Tal como requiere la ocasión, Él advierte, corrige, salva, muestra misericordia o ejecuta la disciplina apropiada para liberarnos de la perdición.
Las aflicciones son la vara trilladora de Dios para soltarnos del mundo, para separar de nosotros aquello que es tamo o paja y prepararnos para ser usados por Él. Dios nos disciplinará en proporción a nuestra resistencia y cuando su fin sea logrado cesará la disciplina. De esta manera su trigo será reunido en el granero, pero la paja será quemada en el fuego. Bueno, pues así como Dios instruye al campesino en cuestiones agrícolas, así quiere instruir a los líderes de la iglesia, de la familia, de la nación. El apóstol Pablo hace referencia a otro procedimiento agrícola con el fin de aplicar una enseñanza espiritual. Él dijo, y esto está en 1 Corintios capítulo 9, verso 9 y 10, en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y entonces pregunta, ¿se preocupa Dios por los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Sí, por nosotros se escribió esto, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Entonces, lo de no aplastar los frágiles granos con instrumentos de hierro, se dice también para advertir a los que están en autoridad a que no abusen de su poder. La idea es que el ejercicio del poder es para el bien general, no es para atropellar. Estamos, desafortunadamente, en una cultura inhumana donde los hombres son crueles con los seres más frágiles, con los niños, con las mujeres, con los ancianos y con los animales. Por todas partes vemos cómo la autoridad y la fuerza se utilizan mal. Y eso, por supuesto, desagrada al Señor. El apóstol Pablo dijo, y esto está en 2 Corintios 10:8, el Señor Jesucristo me dio autoridad sobre ustedes para ayudarlos a confiar más en Él, no para destruirlos. Existe una enorme diferencia entre autoridad y autoritarismo. La autoridad considera el mando como un medio, procura realizar algo legítimo, justo, y obviamente respeta a las personas que están a su mando. El autoritarismo considera el mando como un fin en sí mismo. Ese mando representa para el tirano su propia seguridad interior. Por lo tanto, rechazará toda discusión de su proceder. La persona autoritaria es agresiva y débil. Su mando es un ataque disfrazado y ataca por miedo a ser atacado, lesionado o rebajado. El autoritarismo, la dominación son para los tiranos una especie de compensación a su debilidad. El hecho de inferiorizar a otros, aun con su fuerza bruta, le proporciona una ilusión de grandeza y superioridad. O sea, su complejo de inferioridad lo lleva a exhibir un absurdo complejo de superioridad. Así que el tirano es implacable y cruel porque es cobarde y débil. Como se siente inferior, ordena, grita y regaña para impresionar. Es su manera de deshacerse de su debilidad, de hacerse temer. Y cuando se busca tanto el modo de hacerse temer, se encuentra primero el de hacerse odiar.